Hola a todos, saludos, saludos. Igual, pues el en vivo ya es muy tarde, pero pues aquí me puse a trabajar. Voy a hacer unas figuras en Shakira. Igual si alguien se llega a conectar, pues bienvenido. Si me quiere hacer alguna pregunta, pues que aproveche, ¿verdad? Como les digo, pues voy a empezar a trabajar, pero pues de todos modos aquí vamos a seguir. Igual les voy a ir platicando más o menos en relación al canal. No sé, sé que los tengo un poco abandonados, si no es que mucho. El detalle, pues, como les dije, me había mudado de ciudad y todas esas cosas. Y pues sí es un poco complicado vivir aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, muchos tramos largos. Entonces, pues, ese fue uno de los principales detalles. Y en cuanto a lo demás, pues sí me cuesta un poquito más hacer videos. Siéndole sincero, sí llegué a tener como un bloqueo mental en cuanto a la creación de los videos. Y pues sí fueron por mucho tiempo el cual dejé de subir videos, ¿no? Entonces pues tomé la idea, lo han notado, de ir haciendo como que videos cortos, pues para que ustedes más o menos, pues por lo menos tengan algo que aprender de nuevo. Como les dije, son videos cortos. Espero pues que apenas subí 2 videos. Igual espero que les ayude. Como les digo, pues es la intención de que pues se me hace mucho más fácil ir subiendo así videos cortos porque los puedo hacer mucho más rápido. Igual agradezco ahí los comentarios de todos ustedes. Eh, Igual coméntenme si les gusta el formato, qué más les gustaría aprender o qué puedo mejorar, ¿no? Para yo también ir tomando notas, pues para que ustedes también vayan aprendiendo la lengua wixárika. Y ya por lo que voy a hacer ahora esta noche, pues va a ser una figura del rostro de Frida en Delica Miyuki. Como les digo, pues no, me voy a poner a trabajar ya un poco en las noches porque sí es muy complicado. Me consume todo el día estar en el trabajo y ya pues por lo menos a ver si con esto, con los videos cortos, pues ya les puedo ir ayudando poco a poco. Se están conectando, igual déjenme algunas preguntas, sugerencias, dudas que tengan. Aprovechemos que estamos aquí. Saludos Ángel, Norberto, Keaku, que para que Univa. Saludos, ¿cómo estás, Ángel? Para los que acaban de entrar al en vivo, les comento, qué les ha parecido el nuevo formato del video, de videos cortos, pocas palabras, para que vayan aprendiendo lengua wixárika. Como les comentaba al principio del en vivo, llegué a un momento en que tuve un pequeño bloqueo mental en cuanto a la creación de videos. Una, porque pues no sabía qué subirles, mejor dicho, y pues como que sí me daba alguna como que ansiedad o alguna presión porque pues no les subía videos seguidos. Y como ven, pues apenas empecé a subir videos, pero así muy cortos. Eso con la intención, pues más que nada de que no los deje sin que ustedes aprendan, aunque sea unas cuantas palabras en lengua wixárika. Y he decidido pues tomar esa decisión porque pues se me facilita un poquito más, este, para no dejarlos a ustedes sin videos, ¿no? Yo estoy muy bien, Ángel, muchas gracias, saludos a todos. Cualquier duda, igual si quieren aprender algunas palabras, saludos básicos, lo que gusten, aquí estoy. Como vieron en el título del video, pues me voy a desvelar, voy a chaquirear un rato, para desestresarme y pues para
para relajarme más que nada. Igual aprovechar que están ustedes aquí conectados. Igual pueden preguntarme alguna duda que tengan. Ahora sí que de dónde nos ven, me da mucha curiosidad saber también de ustedes, este, de dónde nos saludan y todo eso. Yo estoy muy bien. Ahorita pues radico aquí en la en la zona metropolitana de Guadalajara. Este, ahora sí que estoy a su disposición. Ustedes pregúntenme. Saludos, Chris. Saca el freestyle. No, no, ese sí que no le sé mucho a eso. No, no es mi fuerte. ¿De dónde nos saludan? Disculpen, saludos a todos. Espero que estén muy bien. No sé si están trabajando o ya están en su casa descansando. El, no, yo no juego al Roblox. Mis hermanos son los que juegan mucho al Roblox. Yo nunca le entendí. Este, no fue mi fuerte. Juego Xbox, unos que otros juegos, pero pues no soy muy fanático. Lo que dijo Fernando. Ah, ya ven, pues no, desconozco, puede ser el Roblox, pues, una disculpa. A la Ouija, no, fíjate que no le hago eso. Ahorita nomás estoy aquí chaquireando, haciendo artesanía para en diciembre a ver si logro vender GTA. Lo llegué a jugar, bueno, el 5 no, sino que de los principios, cuando recién salieron. Y ya pues no le agarré mucho. Yo soy más de jugar, por mis hermanos jugaban mucho Call of Duty, algo así. Y ya pues sí me gustó mucho. Y ya si llego a comprar un juego a una consola de Xbox, a lo mejor llegué a jugar eso porque sí me gustó mucho jugar eso. Yo yo más soy como de arcade que le llaman, las maquinitas que hubo un tiempo en su época que había en las esquinitas y todo eso. Yo fui más de eso, a jugar Metal Slug, de los monitos que congelaban, ¿cómo se llama? Snow Bro, algo así más o menos. Y de esa época, ya casi juegos recientes, mm, no desconozco bastante. A ver si que no sé ustedes qué juegos juegan. Yo desconozco en ese aspecto. Otra pregunta, alguna duda que tengan respecto al canal, de los videos. Igual aquí estamos para aclararles las dudas. Igual agradecerles a ustedes que ven los videos y todo. Pues espero que les sirvan los videos, las clases de lengua wixárika. Órale, no, pues sí está fuerte ese asunto, la verdad, de la brujería. Este, sí hay, bueno, más que nada acá en la cultura wixárika se da mucho eso. Y sí está de miedo, la verdad. Es muy común más que nada, pues, en cuanto a los que se dedican a eso, los que son chamanes, pues sí está de cuidarse. No sé en dónde te pasó eso, que de la brujería. En la Ciudad de México, creo que hay muchas, no sé si es para Ciudad de México, la verdad desconozco, pero un lugar que se llama
Catemaco, algo así, ¿no? No sé si fue por esos rumbos o... Bueno, yo nomás he visto videos de que se da mucho en esas partes por allá. La verdad nunca he ido a la Ciudad de México. Nomás una vez de pasada cuando fui a vender artesanía para el estado de Hidalgo. Pero nomás llegué a la central del norte, algo así, ya nos bajamos del camión y ya nos fuimos hacia nuestro destino para cerca de Tula, allí en Hidalgo. Hay a un lugar que se llamaba Tlahuelilpan, ahí fuimos a vender. Saludos de Jan. Buenas noches, buenas noches. Agradecerles que están aquí, aunque sea teniendo una conversación a distancia. Yo aquí estoy haciendo unas artesanías. Igual, nuevamente, alguna duda, pregunta que tengan de la cultura wixárika, podemos aprovechar para responderles en lo que estamos aquí un rato laborando. No sé dónde nos saludas. De Jan, saludos. Regresando al otro tema, pues allí en mi pueblo dicen que hay gente que ha visto cosas extrañas. La verdad, a mí nunca me pasó nada, por fortuna, o no me tocó ver nada extraño. Saludos hasta el Estado de México. ¿Qué tal por allá con las lluvias? ¿No les ha llovido fuerte? Acá mucha inundación para la ciudad de zona metropolitana de Guadalajara. Se pone sabroso las lluvias y ni se diga el tráfico en temporada de lluvias. Me imagino que ya igual deben de hacer largas horas para trasladarse a sus trabajos, escuelas o a su hogar. ¿Alguna otra pregunta que tengan o algo que quieran saber? Este, tenía tiempo que no hacía en vivo, no sé si se alcanza a ver bien la proyección de la imagen en su dispositivo. También por eso estoy haciendo este en vivo para probar si más adelante hacemos directos, este, dando clases de lengua wixárika, si gustan aprender. Igual me dicen si se alcanza a notar un poco bien la imagen para yo también tener una referencia o ir haciendo como herramientas educativas para que ustedes también logren apercibirlo a través de la transmisión. El tráfico se pone pesado con las lluvias y peor con los baches. Sí, me imagino. He visto pues, he visto que se hacen socavones allí, todo ese rollo. Y ya me imagino cómo se va a poner este, el tráfico, bueno, en el tren cuando se sube, ¿no? Aquí pues yo casi no me subo mucho al tren de Guadalajara, como está cerca de trabajo, pero sí me ha tocado ver que mucha gente hasta ahí se reempuja y todo ese rollo. Y ahí he visto que también se pone más intenso, creo que no se compara lo que se vive allá con lo que se vive aquí. La imagen y el sonido es bastante bien. Muy bien, entonces para tenerlo en cuenta, igual en los próximos en vivos, para que, como les digo, para hacer clases de lengua wixárika, pues ya sí se las debo porque ya tengo bastante rato que no soy constante, ¿no? A la hora de subir los videos. Saludos a todos los que se están uniendo, a los que pasaron aquí
de rápido. Igualmente, saludos, que estén muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Aquí estamos para responderles. Igual a lo mejor ya es muy tarde, como les digo, pues nomás quería probar unas cosas, pero pues a lo mejor más adelante iremos haciendo en vivos, pero un poquito más temprano. Igual los que lleguen a ver este video más tarde, comenten qué horario les parece buena opción. Bueno, pues sí va a depender de mi horario muchas veces, ¿no? Porque si salgo del trabajo a las 7, ando llegando a la casa como 8, 7:50, a las 8. Y ya pues en lo que ceno, descansaría, pues ya haríamos los en vivos. Podría ser más o menos como a las 9. No sé si les parezca muy bien hacerlos en vivos a las 9 para hacer como clases de lengua wixárika aquí pues en vivo. Y también pues dependería muchas veces los días, porque por ejemplo ahora sí estoy solo en la casa, ¿no? Y pues se me presta para yo hacer los videos, los en vivos, y no molestar a las personas que están aquí conmigo, ¿verdad? Saludos, Antonia Martínez. Hola, hola, buenas noches. Igual cualquier otra pregunta, sugerencia, aquí estamos para atenderlos. Igual coméntenme qué les gustaría aprender en el canal. Con los formatos de videos cortos que he ido subiendo de 1,5 minutos, 2 minutos, en el cual aprendemos unas 5 palabras, 5 oraciones, igual que otros temas les gustaría que tocáramos aquí en el canal. Como ven, pues no sé si alcance a notar, pues estoy haciendo el rostro de la Frida en Delica Miyuki, un poquito para desestresarme. Ya pues esto es lo que hago en mis ratos libres cuando puedo. Se dificulta la pronunciación. Sí, a veces, bueno, sí, como cualquier idioma, cuando estamos recién aprendiendo, sí, bastante, es complicado la pronunciación. Yo cuando iba a las clases de inglés para pronunciar todo, ni me salía nada, así que sí, sí te comprendo. Pero igual, a lo mejor eso lo voy a tomar como sugerencia para los siguientes videos, ir haciendo las oraciones, decir las oraciones un poquito más pausado y un poco fuerte, haciendo énfasis en algunas frases o palabras que sí están un poco difícil de pronunciar. Voy a tomar en cuenta tu comentario para los próximos videos. ¿Alguna otra duda, sugerencia? ¿Qué más les gustaría aprender del canal? En estas fechas ya son las fiestas tradicionales del rancho, y pues me hubiera gustado estar allá, la verdad, para grabarles muchos videos, porque es en las épocas pues donde se hacen ceremonias, rituales en el campo, todo lo que conlleva para hacer la fiesta tradicional, los alimentos que se preparan. Así que es buena época para crearles contenido, pero pues el detalle, pues me vine a trabajar a la ciudad. Espero más adelante tener el tiempo disponible esperemos el año que viene, para hacerles un buen contenido en cuanto a la cultura wixárika, desde los primeros pasos que se hacen para hacer la fiesta hasta el cierre de la fiesta. ¿Alguna otra duda que tengan, sugerencia, comentario?
pues agradecerles nuevamente por ver los videos a todos. ¿De dónde nos ven? No sé si allá en la Ciudad de México les o conozcan un sitio donde aprendan lengua wixárika o no. Hablando de la Ciudad de México, no sé si hoy o si a partir de mañana va a haber 2 días, al parecer, un evento ahí en Los Pinos. Creo que se llama Nayarit en Los Pinos. Igual si tienen oportunidad de ir, igual investiguen. Sí, me parece que inicia a partir de mañana o empezó hoy. Van a ser 2 días. Creo que va a ser como una exposición cultural, un evento cultural, exposición artesanal y gastronómica. Por si tienen la oportunidad de ir, pues vayan ahí en Los Pinos. Hace rato vi unas fotos y ya fueron varios compañeros que en su momento cuando andaba vendiendo artesanía para todos lados, pues sí, me los topé. Entonces, si tienen chance de ir, pues ahí está la invitación. Igual así pónganlo en el Face, Nayarit en Los Pinos y chance les sale la información. O igual en la página oficial de Facebook, creo que yo la vi ahí de Los Pinos. Y ya por si tienen chance de ir, pues dense una vuelta. Clases de náhuatl. Sí, como que he visto tanto así también aquí en los videos de YouTube, en las búsquedas, como que mucha gente busca lo que son las clases de náhuatl. Inclusive hay un canal también, que se llama, que enseña el idioma náhuatl. Creo que se llama Xipatlani, algo así. Xipatlani. Igual lo pueden buscar. Yo sí he visto sus videos, la verdad, y muchas veces como que tomé como referencias para yo también hacer mis videos un poco más interactivos o con mejor ilustración. Igual si gustan aprender, ahí les enseñan cómo saludar, saludos básicos, alimentos. La verdad es muy buen canal. Ya tengo rato que no lo veo, pero pues si quieren aprender el idioma náhuatl, pues es un buen canal. Y como les digo, pues también hace sus videos con buenas ilustraciones, muy educativo. Ahora sí que se los recomiendo. Acá en Nayarit hay como cuatro pueblos originarios, bueno, que son el Nayari, Cora, el Mexicanero, Tepehuano y pues el Wixárika, al que pertenezco. Pero casi no he visto contenidos en lengua Nayari. En Facebook hay una página, ahorita no recuerdo, la verdad que sí se las debo. Son videos donde salen así como estudiantes en la sierra y te van diciendo las frutas, o saludos en lengua Nayari, en lengua Cora. Igual si también quieren aprender lengua Nayari, de acá de mi tierra, en Nayarit, es un buen canal. La verdad ahorita sí no recuerdo el nombre de la página, pero pues si gustan aprender otra lengua, ahí tienen eso. Igual a lo mejor más adelante les hago un video así recopilatorio de páginas o canales que yo he visto donde enseñen lengua wixárika también o alguna otra lengua, pues si quieren aprender, para que lo sigan. Saludos.
Juan Fernández, ¿desde dónde nos saludas? Juan, buenas noches, buenas noches. Igual alguna otra duda, sugerencia. Pues ya se va más o menos la figura, el rostro. No sé si lo alcancen a ver. En lo que hacemos el en vivo, pues ya les voy mostrando cómo va el trabajo. Hablando también de lengua wixárika, hay otro, se me fue el nombre, que sube contenidos aquí en Facebook, no en Facebook, en YouTube, perdón. Creo que él es de aquí de Jalisco. Se llama, ¿cómo se llama? Baritzi López, Waritzi, Baritzi López. Igual, no sé si siga subiendo contenidos, pero él también en su momento subía lengua wixárika, frases, oraciones, saludos, frutas, de todo un poco en lengua wixárika. Saludos desde Guadalajara. Mira, pues yo también aquí ya estoy radicando. No sé la verdad en qué parte, si estoy por Zapopan, Guadalajara, ya está todo bien pegado, pero pues aquí andamos en las tierras jaliscienses. Igual todavía no conozco muy bien la ciudad, pero pues ahí nos vamos acoplando poco a poco. Saludos, ¿alguna otra sugerencia que tengan ahí, comentarios? Algo que quieran aprender. ¿Alguna recomendación en cuanto al canal? Igual como les digo, si más adelante les voy a hacer un video donde les muestro qué páginas o aquí en YouTube hacen contenidos en lengua wixárika o alguna otra lengua. Y también hace poco, bueno, ya tengo rato que encontré un enlace en el cual son libros de lengua wixárika que se daban allá en las escuelas indígenas. Creo que es primero, segundo y tercer grado. Igual deje checo. Igual en los próximos videos, donde haga la recomendación, voy a ir poniendo los enlaces. No sé si se puede aquí en en YouTube poner los enlaces, o igual puede ser en Facebook, para que ustedes pues visiten el link y si logran hacer captura de las páginas, pues para que aprendan lengua wixárika. A ver, inclusive creo que tengo un libro aquí, permítanme, deje ver si lo encuentro, A ver si que, ahora sí que, nomás agacho un poco la cámara, permítanme, ahorita vengo, voy por el libro. Ya está, aquí lo tengo. Me disculpen, Este es el libro que les digo. Es uno de los... Este libro viene en ese enlace. Nomás investigo muy bien que es así. Pues estos libros nos los daban a nosotros cuando estábamos en la primaria, para seguir fomentando pues y preservando la lengua materna. Y ya como este es de segundo, hay otro de primer grado. No sé si no recuerdo qué color es, si es rojo o verde.
Y ya pues así de rápido, ¿no? Para que lo vean. Y ya pues viene también escrito en lengua wixárika. Y ya para que más o menos le den un vistazo. Y ahora igual son como, este es como más que nada como libro de lectura. Por ejemplo, aquí dice Nene Mutite va Hautzima, que traduce pues más o menos que mi nombre es o yo me llamo Hautzima. Que Hautzima es más o menos como la neblina o el sereno, mejor dicho. Y ya pues aquí te platica un poco de ella, de su vida. Igual. Otro pequeño texto. Igual es muy bueno para practicar la lectura. Igual aunque no le entendamos muy bien al principio, pues nos vamos a ir es bueno como para ir aprendiendo cómo se pronuncia, aunque no sepamos realmente lo que significa, ¿verdad? Entonces, como les digo, voy a buscar el enlace de ese y lo más seguro es que lo ponga en Facebook, ya que ahí sí se pueden poner enlaces. Igual tomo lo voy a subir en video de YouTube. Para cuando ustedes vean el video, vayan a la página de Utsekame Wixárika en Facebook y chequen los enlaces. Como ven, pues sí, es muy práctico, es más que nada como lectura. Y la verdad que sí, es buenísimo el libro. Sí, la verdad que es muy práctico este libro para aprender wixárika. Hay otro donde sí también vienen ejercicios en el libro y ya depende, te dice te pone un pequeño escrito y ya abajo te pone como te hace algunas preguntas en base a lo que tú aprendiste. Pero pues también como está enfocado a niños de primaria, pues sí es muy fácil de aprender. Haz de cuenta como que si estuviéramos regresando a la primaria. Nomás que esos libros sí no recuerdo dónde están. Sí los tengo, pero ahora sí que no sé dónde los dejé. Pero pues igual en cuanto los encuentre, se los muestro. Ella, por ejemplo, también aquí estos son como pequeños relatos de la cultura wixárika. Todo esto. Igual a lo mejor en su momento también los podemos leer y darles una pequeña traducción ya con más calma. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo la ilustración, es de uno de las leyendas de la cultura wixárika. Igual en su momento a lo mejor lo podemos leer para que lo aprendan y sepan de su conocimiento. Y pues así es como viene el libro. Esa es la portada. Hay uno que es rojo, verde y este es como anaranjado. Y hay otros. Hay un libro que también sacaron, que hicieron, que se llama Tanuki. Ese, no sé, en Tepic. No sé si todavía lo puedan conseguir, pero creo que allí en la biblioteca de la UAN, de la Universidad Autónoma de Nayarit, pueden encontrar ese libro, me parece, que se llama Tanuki. Ya tiene sus años que salió. Igual es muy práctico, fácil de aprender, tiene diálogos, por decir, de cómo pedir una dirección,
cuando están comiendo, frases de uso cotidiano, y también viene páginas para hacer ejercicio. Y ese sí no, yo no lo tengo en físico, pero igual si un día están en Tepic, pueden ir allá a la Universidad Autónoma de Nayarit, en la UAN, y puede que lo encuentren todavía ahí. Sí, la verdad que estos libros sí tienen buena ilustración, como fueron diseñados en conjunto con la C, pues obviamente se esforzaron. Aquí en Guadalajara, ¿cuál? ¿El libro Tanyuki o el que les acabo de mostrar? Desconozco, la verdad. Allí en la UAN hay un profesor que se llama Totupica Carrillo, este, eh, y fue uno de los que, no sé si de los que colaboró en hacer ese libro, pero no sé la verdad si tengan en existencia y aquí en Guadalajara. Igual dejen investigo y ya les doy, les doy razón si se... No, lo dudo. La verdad que no, no creo. Como no estoy muy bien familiarizado todavía aquí en Guadalajara, pues no te sabría decir. Y recuerdo que antes, este, sí, había varios, pero hubo un tiempo en que pues nosotros mismos, pues los empezábamos a tirar, pues sin saber el impacto que iba a tener más adelante, con personas como ustedes que quieren aprender la lengua wixárika. Igual si más adelante voy consiguiendo libros por ahí de conocidos, igual los voy a ir juntando o se los voy a ir comprando, pues para tener una colección o no sé. Si logro conseguir uno de estos, este, sí se las voy a regalar, a rifar, o no sé cómo se diga. Si es que logro conseguir una, igual de todo modo yo les voy a decir allí en las redes sociales, pues ahora sí que pues hasta donde sea, hasta donde estén, pues nomás pagarían el envío, pues, en caso de que llegue a conseguir otro libro de este. Y pues no sé, alguna otra duda que tengan en cuanto a aprender lengua wixárika, sugerencia, comentario. Ahorita que estamos aquí aprovechando. No sé, de los que están aquí han tomado algún curso o algo, ya sea aquí en Guadalajara, Nayarit, Ciudad de México. O también se han conocido a un pueblo wixárika. Háganmelo saber, a ver si ubico ese pueblo. Y por mientras, ahorita les vuelvo a mostrar lo que he avanzado en este tramito. Va a ser unos aretes. Ahí va más o menos el rostro de Frida. A ver, hay una página en Facebook que ofrece cursos de distintas lenguas. Ahorita sí que no recuerdo el nombre. A ver, dejen, hago memoria y ahorita les digo.
Sí, como que conjuntan a personas de pueblos originarios y ya ofrecen el curso. Pero igual si me acuerdo de la página, ahorita les, les digo cuál es. Igual pues no la recomiendo. Bueno, no, de que la pueden tomar, pero pues yo nomás lo estoy dando como sugerencia, pues si ustedes quieren tomarlos, adelante. Pues yo casi no los conozco, pero pues nomás les paso el dato. Ahora sí que sin comprometerme a nada, nomás pasarles el dato. Si ustedes ya les gustaría, pues adelante. Más que ahorita sí no me acuerdo. Rutas compartidas, me parece. No sé si es de aquí de Guadalajara o México. Ellos ofrecen cursos. Y ya, si ustedes quieren tomarlo, pues adelante. Sí, así búsquenlos en como rutas compartidas, algo así. De Jalisco no conozco muchos pueblos, solo Puerto Vallarta, Guadalajara. Órale, órale. No, pues yo nomás conozco aquí, ¿verdad? Pero aquí, no sé si has ido a donde están los artesanos. Yo no he visto artesanos aquí en Zapopan, no sé si en el centro de Guadalajara en otros artesanos. La verdad no los conozco, casi no conozco a nadie en aquí de Guadalajara. También hubo un tiempo en que como que hacían, bueno, era más como la gente religiosa, como que iba a los pueblos. Y ya quien quería irse, pues se iba con ellos. Yo nomás aquí de la Sierra de Jalisco he conocido Ocota de la Sierra, Tuapuria, Santa Catarina, pero así nomás de pasada, pero de que llegar ahí a conocer el pueblo como tal, pues no. Y también en Facebook hay otra página, no recuerdo muy bien cómo se llama, creo que tiene poco que se hizo, como el año más o menos. Igual ahí, suben donde va a haber como que talleres, una exposición artesanal o degustación de la cultura wixárika. Ese sí no recuerdo el nombre exactamente, pero creo que son de la sierra aquí de Jalisco, pero pues ya están radicando aquí en la ciudad de Zapopan. Igual hace como unos 3 meses fui a un evento que organizaron ellos. Y pues sí, estuvo bien porque hubo expoventa artesanal, gastronómica y también presentación de eventos culturales, danza. Hubo un grupo de niños que tocaron con instrumentos tradicionales, un proyecto que ellos traen para fomentar y preservar la cultura wixárika. No sé, alguna otra duda que tengan. Saludos a los que todavía están aquí. Igual a lo mejor ya es muy tarde, a lo mejor para la siguiente pues ya haremos un en vivo mucho más temprano. Ahora sí que, ¿alguna otra duda? Comentario, ya que estamos aquí. Igual a lo mejor unos 10, 15 minutos más durará el en vivo. Por mientras tanto hay cualquier duda, aquí estoy para responderles.
Puerto Vallarta. Yo nomás he ido una vez a Puerto Vallarta, casi no conozco. Pero sí he visto en fotos varias galerías allí en Puerto Vallarta. Igual ahí si un día van a Tepic, pues ahí en el centro de Tepic hay varios también compañeros que venden y en otros puntos de la ciudad. Igual también si quieren un traje wixárika, pueden ir con ellos. Hay mucha probabilidad de que encuentren uno, porque hay gente que nomás se dedica pues a elaborar trajes. A lo mejor encuentran uno de su talla. Igual alguna otra duda. Saludos. Hablando de eso, de que mm, creo que va a haber también como un evento. No recuerdo qué día, si la semana que viene o si ya pasó, pero iba a haber un evento también ahí gastronómico, aquí en el centro de Guadalajara. Pero se me hace que ya pasó. Así que para la otra les comparto con anticipación el evento por si quieren ir. Y sí ha habido varios eventos aquí en la ciudad, tanto en Guadalajara y Zapopan. El detalle pues que muchas veces no coincide porque estoy en el trabajo y pues no he podido irles a grabar algo aunque sea del evento. Pero a ver si más adelante tenemos más tiempo para ofrecerles a ustedes más contenido. ¿Alguna otra duda? Saludos, buenas noches a los que se están uniendo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan en relación al canal, a la cultura wixárika o algo? Aquí estamos para responderles. Igual ya casi terminamos el en vivo, nomás en cuanto termine la figura, pero por mientras aquí seguimos. Y así es como está quedando. No sé si se alcanza a ver la figurita. Por cierto, también tengo un canal donde hago esto. Por si quieren aprender, igual viene así, Utsikame, nada más artesanías, ahí le agregan. Y todo eso, por si quieren aprender a hacer cosas en Shakira, ahí los esperamos. También ese lo tenía abandonado. Como les digo, pues aquí eso de mudarte a una ciudad grande, pues sí te consume mucho tiempo, la verdad. Pero ya estamos retomando poco a poco los dos canales. Sí, sobre las fiestas. Sí, como te comentaba, bueno, no sé si estabas cuando hice el comentario, de que en estas fechas, pues sí son las fiestas tradicionales y sí me pesa muchísimo no estar allá, la verdad. Porque sí hay mucha gran variedad, pues en cuanto a qué mostrarles de la cultura, las fiestas tradicionales, del por qué se hace y todo eso. Pero esperemos que para el siguiente año tengamos más tiempo de ir a las fiestas y poder grabarles una pequeña parte o todo lo que se pueda de las fiestas tradicionales. Saludos. Otra pregunta, duda que tengan. Aquí estamos.
Sí, también, hablando de fiestas, bueno, no fue una fiesta como tal, pero esta semana ahí en Tepic se hizo como una pequeña representación, ¿no? Hubo danzas y todo un poco. Ahí en el, ¿cómo se llama? En el centro, pues ahí de Tepic. En- ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero no sé si es el Centro de las Artes Indígenas, algo así. Igual le hicieron una pequeña representación, le llamaron el mitote, pues de que para que fuera gente, ahí viera la expo artesanal, la expo, la exposición de las danzas y todo, y pues la gastronomía. Igual ahí, pues que creo que no sé si una vez al mes lo van a estar implementando, desconozco, pero ya van 2 veces que han hecho ese evento. Sí, pues ahí estamos mostrando un poco de lo que hacemos en nuestros ratos libres. Nomás que a veces sí nos es un poco imposible grabar, porque hay mucho ruido, pues, aquí con los vecinos, a veces que los perritos que ladran, y pues a veces no queda muy bien el video y también por lo mismo ya casi no. Hasta estas horas es cuando a veces me pongo a grabar, como ya está un poquito más tranquilo, y ya pues se presta un poco para que se escuche mejor el audio. Pero igual ahí está la invitación al canal de Utsicame Artesanía. Ahí por si quieren aprender de todo un poco. Igual ahí dejan sus comentarios, sugerencias y todo. Y ahora no sé, yo preguntarles qué lugares me recomiendan conocer aquí en Guadalajara, Zapopan. Nomás te ubico lo que son la zona centro de Zapopan y Guadalajara. Y pues la área donde vivo un poco y hasta mi trabajo. Pero así conocer otros lugares, pues no. Ahora sí que si recomiendan conocer un buen lugar, pues ahí se los agradecería. Y ahorita se me viene a la mente otra página. Es un profesor, si mal no recuerdo, que también de vez en cuando sube videos, igual por decir, ¿no? Una palabra del día. Por eso hoy vamos a decir, aprender cómo se saluda en lengua wixárika. Y ya te lo pronuncia y todo. No sé si se llama Pali, no sé muy bien, pero algo así, Pali, no sé qué. Búsquenlo ahí en Facebook. Hay otro que es Pali Enríquez, pero él es músico. Pero el otro que les digo sí sube pequeños videos en lengua wixárika. Igual como es un profesor así que va hacia los pueblos retirados y todo, pues también les muestra más o menos las travesías que él hace hasta llegar a su centro de trabajo. Igual otra duda que tengan y yo les muestro pues que ya quedó la figurita del rostro de Frida. Y ya pues esto lo hago nomás cuando estoy un poco estresado, pues me, como que me despeja la mente y aquí nos ponemos a elaborar un poco. Igual, ya hay un tutorial ahí en el canal de cómo aprender esta figura en Utsekame Artesanías, y para que lo chequen, el paso a paso. Ahí les voy explicando. ¿Alguna otra duda antes de irnos? Porque si ya es, ya es de noche.
Saludos desde Guadalajara, Ceci Avante. No, muchas gracias. No, gracias a ti por ver los videos. Espero que te ayuden en algo y aprendas un poco de la cultura y de la lengua wixárika. No un poco, sino que aprendas mucho, ¿verdad? Lo más que puedas. Tlaquepaque. Ahora que dices Tonalá, vinimos hace como unos 11 años, yo creo, ya me acordé. Hubo también un evento cultural allí en el cerro de Tonalá, creo, si mal no recuerdo, estaba una iglesia o un templo. Y ya pues ahí hubo danzas, en la noche hubo recorridos hacia los lugares, a talleres donde hacían barros, alfarería, de todo un poco. Duró como unos 3 días en ese entonces, si mal no, ya me acordé. Y sí fue un bonito recuerdo porque conocimos aquí en Guadalajara, en Tuxpan del Sur, creo que hay gente que habla el idioma náhuatl, si mal no recuerdo. Creo que está como para Tuxpan del Sur, como para Ciudad Guzmán, algo así. No recuerdo muy bien. Y ahí conocimos a ellos y de otros pueblos también. Se le conoce como el Cerro de la Reina. Ah, ok, gracias por el dato. Sí, ya conocimos en ese tiempo. Saludos. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia en cuanto a los videos? Aquí estamos. Y ya nomás, sí, en Instagram y Facebook es donde subo un poquito más imágenes eh, de frases, oraciones, por si quieren seguirme, pues para que vayan aprendiendo un poco. Igual, pues, como nomás son imágenes, pues no les pongo audio. Igual, pues ya nomás los, como estos dos últimos videos que he subido, pues son imágenes que subí ahí, pero aquí ya les pongo el audio y ya les doy otras sugerencias de frases, palabras, oraciones en relación a la imagen que vieron. ¿Alguna otra duda que tengan? Ya estamos por irnos del en vivo. No, y pues, pues agradecerles, la verdad, no pensé que no se iba a conectar nadie por la hora que era. Empezamos como a las 10 más o menos, no, a las 11, casi las 11 empezamos. Y pues gracias a ustedes que hacen que todavía el canal siga vivo. Y ya pues espero despejar la mente y no quedar en ese bucle en el cual me bloqueé un poco. Me bloqueé la mente cuando ya no supe qué otros videos subirles y pues ahora sí que necesito de ustedes para para que me hagan sugerencias y yo ir tomando nota. Igual nuevamente va a quedar pendiente este libro, buscar el enlace para compartírselos, para que también ustedes le den una leída y vean el libro de lengua wixárika. Igual voy a checar muy bien. Y también cuando estaba buscando libros de lengua wixárika, encontré otros que la verdad que son muy buenos. Pues eso creo que lo hicieron en su momento con niños de primaria, en el cual pues a ellos se les pedían hacer como una pequeña historia eh, en lengua wixárika y como ellos lo quisieran expresar, como pudieran, así lo plasmaron tal cual en el libro. Entonces pues son buenos libros porque son, haz de cuenta, como que estamos empezando desde cero para aprender lengua wixárika. Igual si encuentro también esos enlaces, ya se las comparto para que ustedes si pueden descargarlos, las descarguen o hagan capturas de pantalla de las páginas de ese libro que son muy buenos. Y no sé, alguna pregunta, duda antes de
de irnos. Bueno, sin ninguna otra. La comida más tradicional de mi zona. A ver. Pues en sí, tradicional, pues no, que digamos así, pues no, sino que más que nada, pues lo que se da en el campo, se podría decir, todo lo que nos brinda, no es tanto como una. Sí habrá comidas que sí son como un poquito más especiales, por ejemplo, lo que es la carne de venado o el caldo de venado, porque casi no es tan seguido que se consuma, pues, porque pues se le tiene un respeto grande al venado y solamente pues de vez en cuando se come carne de venado cuando se hace una fiesta tradicional y cosas así. Pero en sí la comida tradicional pues es lo que nos brinda ahí en el campo. Por ejemplo, en estas épocas de lluvias, pues sí crecen varias plantitas, raíces. Pero en sí, si nos vamos a eso, pues nomás lo que es la tortilla de maíz, lo que se cosecha, frijol, pues cosas así. Y ya pues nomás si decimos que de alimentos para fiestas tradicionales, pues se podría decir que es el tetsu, que es como el tamal, las tortillas pequeñas que también se dan en las fiestas tradicionales. El tejuino, la bebida, pues no siempre se puede preparar en cualquier época del año, pero es más frecuente en estas épocas de las fiestas tradicionales. Me interesaría conseguir el libro para tener conocimiento de lengua de Wixárika y así aprenderlo. Sí, como te digo, pues déjalo checo y ya les comparto el enlace. Igual, si me entero de un evento en esta zona de Guadalajara, Zapopan o cerca de por aquí, pues ya los voy a ir reposteando en las páginas de Facebook para que ustedes, si tienen tiempo, pues visiten y vayan a conocer un poco. Y pues yo creo que sería todo por ahora. Gracias a todos los que se conectaron. Ahorita los que están, a Juan, a Ceci y hoy alguien que se me escape por ahí. No sé si Dejan siga todavía por aquí. Y a todos los que se conectaron, ¿no? Saludos a todos. Cuídense mucho. Que estén muy bien y nos vemos en un siguiente en vivo, en un siguiente video. Y pues descansen. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Ahora aquí donde le cancelo.